En este video vamos a ver algunos conceptos teóricos, así como la resolución de ejercicios tipo de vibraciones mecánicas. Las vibraciones mecánicas se refieren a el movimiento de una partícula de un cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. En este video vamos a abordar en cuatro etapas. Primero vamos a ver las vibraciones libres no amortiguadas, que tienen como respuesta un movimiento armónico simple. Luego las vibraciones forzadas todavía sin amortiguamiento. En tercera instancia las vibraciones libres pero amortiguadas. Y finalmente el caso de vibraciones forzadas amortiguadas. Entonces vamos a empezar con las vibraciones libres no amortiguadas. Tenemos aquí un resorte de constante K sin ningún peso que está en una posición comprimida. Luego de que le ponemos un peso, una determinada masa, M, ese resorte se va a estirar una distancia, una longitud estática de estática. Si hacemos el análisis en el equilibrio, la masa por la gravedad, es decir, el peso de esa masa, va a tener que ser igual a la fuerza que me está produciendo el resorte, que es la constante K del resorte, por ese desplazamiento estático desde la posición libre del resorte hasta la posición con la masa, K por D estático. Por lo tanto, K por D estático tiene que ser igual a el peso de esa masa que estamos vinculando al resorte. Ahora, ¿qué pasa si este resorte ahora en esta posición de equilibrio entre el peso y la constante K y la fuerza del resorte K por D estática, le aplicamos una determinada, un estiramiento hasta una posición X y lo soltamos? Esta masa entonces va a empezar a oscilar alrededor de esta posición de equilibrio aquí marcada en el 0. Vamos a definir un eje positivo de las X y entonces esta masa va a oscilar alrededor de esta posición de equilibrio. Si hacemos un análisis cinético, las fuerzas que están actuando sobre el resorte en una distancia X, cualquiera genérica, las fuerzas que van a estar actuando sobre la masa en una distancia X genérica van a ser el peso, M por G, de la masa, y luego la fuerza del resorte, que va a ser K por D estática, este primer estiramiento, más esta distancia X, es decir, K por toda esta longitud desde D estática más X. Esa va a ser la fuerza total del resorte. Y esto va a tener que ser igual a la masa por la aceleración del resorte en ese punto, por la segunda ley de Newton. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas, M por G positivo hacia abajo, menos K por D estática más X negativo hacia arriba, eje contrario, el sentido contrario a nuestro eje positivo, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. M por G menos K por D estático, habíamos visto que M por G es igual a K por D estático, por eso estos dos términos se restan por lo mismo, entonces se anulan esto y esto, los primeros dos. Y me queda entonces la ecuación diferencial gobernante del movimiento del cuerpo como K por X más M por la derivada 2 veces de X. La constante K por el desplazamiento más la masa por la velocidad igualado a 0. La ecuación que resuelve esta ecuación diferencial es una X de t con esta forma: A por el seno de omega n por t más phi. Y por supuesto su gráfica de esta ecuación va a ser una curva senoidal con un determinado ángulo de desfasaje y con una determinada amplitud y con una determinada frecuencia, como sabemos de las funciones senoidales. Aquí tenemos un parámetro importante que es la frecuencia natural omega n, que está dado por la raíz de la constante K sobre M. Es decir, que si nosotros estiramos un resorte y una masa cualquiera y la soltamos, esa masa va a vibrar a una determinada frecuencia que está dada por raíz de K sobre M. No importa
cuánto estiremos, qué tan poco estiremos o qué tanto estiremos, esta siempre va a ser la frecuencia natural, que es intrínseca al sistema resorte-masa. Cuando mayor es la constante K y menor es la masa M, mayor va a ser la frecuencia, es decir, más rápido va a vibrar, y lo contrario también se cumple. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo resolver un caso puntual. Tenemos una masa de 2 kilos y una constante K de 8 newton sobre metro. Y los parámetros iniciales del problema, las condiciones de borde, son la distancia inicial, eso que yo estiro, va a ser 0,5 metros al principio. Y la velocidad inicial va a ser 0. Tenemos entonces aquí nuestras ecuaciones, nuestras fórmulas. Vamos a calcular primero omega n como la raíz de K sobre M. Esto va a dar 2, 1 sobre segundo. Entonces x de t va a tener la forma a por el seno de 2t más phi. Vamos a derivar una vez y x punto de t, si derivamos, va a ser 2 por a por coseno de 2t más phi. Y ahora vamos a utilizar las condiciones de borde, estas de aquí, para calcular las constantes a y phi para determinar la solución particular del problema. Esta es una solución genérica y ahora vamos a calcular cuáles son las constantes a y phi. Entonces x0 es 0,5 igual a por el seno de phi. Reemplazo t igual a 0 y me queda en esta expresión para x0, 0,5 igual a por el seno de phi. Lo mismo hago con x punto de 0, que es igual a 0, y lo reemplazo t igual a 0 en esta ecuación y me queda 0 igual a 2 por a por coseno de phi. Aquí puedo hacer un artilugio y puedo dividir x punto de 0 por x0, me va a quedar 0 dividido 0,5, 2 por a coseno de phi sobre a por seno de phi. Entonces 0 sobre 0,5 es 0 y esto va a quedar a sobre a, se va a simplificar, 2 sobre tangente de phi. Y el phi que cumple esta condición es el phi igual a 90 grados. Para tangente de 90 ese resultado es infinito, entonces 2 sobre infinito es 0. Entonces phi es 90 grados o 1,57 radianes, como prefieran. Y de acá, aquí si venimos con phi 90 grados, podemos calcular a como 0,5 dividido seno de 90 y eso es simplemente 0,5. Entonces calculamos las dos constantes, las reemplazamos y tenemos la solución con todos sus valores, 0,5 seno 2t más 1,57 radianes. Ahora vamos a ver el caso de vibraciones forzadas sin amortiguamiento. Y ahora tenemos el mismo caso anterior, el resorte con la constante K, la masa, pero tenemos una fuerza senoidal del tipo senoidal, es decir, esta fuerza va a ir variando entre un valor máximo de más f y un valor mínimo de menos f con una función senoidal, es decir, esta fuerza aplicada aquí sobre el resorte va a ir cambiando de valores y de sentido como si fuera una función senoidal. Si analizamos en un instante dado con una deformación X, en una posición X del cuerpo, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas va a ser esta fuerza externa que yo le estoy aplicando al sistema, senoidal, F por seno de omega F por T, M por G, la masa por la gravedad del cuerpo hacia abajo, y la constante K por el desplazamiento, el estático que habíamos visto anteriormente producido por el peso, más la distancia X en una posición genérica. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Aquí tenemos la sumatoria de fuerzas con su signo correspondiente de acuerdo al sentido en el que está yendo. Y esto es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Si hacemos esta distribución, podemos ver que m por g era igual a k por d estático. Entonces estos dos términos se anulan. Y me queda la ecuación gobernante k por x más mx derivada dos veces de x igual a f por seno de omega f por t. Tenemos la misma ecuación, pero ahora tenemos igualada esta parte de la ecuación diferencial a una función que es la función de la fuerza. Y esta ecuación
diferencial va a tener una solución que va a tener dos partes. Una parte que va a ser igual a la forma, va a tener la forma igual al caso anterior, con las oscilaciones libres sin amortiguamiento, a por seno de omega natural t más phi. Y va a tener otra parte que es una solución particular que viene dada por xm, un valor xm, por el seno de omega f por t. Esta va a ser la parte que va a aparecer como consecuencia de esta fuerza externa. Fíjense que va a tener la misma frecuencia angular que la frecuencia de la fuerza y por lo tanto va a estar relacionada, digamos, a las constantes de la fuerza externa senoidal que le estoy aplicando. xm, si esta parte de la ecuación la reemplazo en la ecuación diferencial, puedo llegar a encontrar el valor de xm, lo vamos a obviar en este caso, pero xm va a valer F sobre K, la fuerza, el valor de la amplitud de la fuerza dividido la constante del resorte, sobre 1 menos la frecuencia de la fuerza al cuadrado dividido la frecuencia natural al cuadrado. Y esa va a ser la amplitud de la respuesta correspondiente a la fuerza externa. Vamos a ver ahora un caso similar. Estamos todavía en vibraciones forzadas sin amortiguamiento, pero ahora en lugar de una fuerza externa vamos a tener este dispositivo que me va a estar perturbando el sistema. Este dispositivo, si se fijan, tiene acá, es una rueda, digamos, y este elemento está rotando alrededor de esa rueda en un radio de m. Como consecuencia de esta rotación de este elemento, todo este pistón va a bajar una distancia que va a estar dada por dm por el seno de omega f por t. Es decir, esta rueda va a ir rotando alrededor de, en ese radio, digamos, alrededor de esta circunferencia con una frecuencia omega f. Por lo tanto, esto va a ir bajando y va a estar comprimiendo el resorte, lo va a estar empujando hacia abajo, una distancia que va a ser dm por el seno de omega f por t. Esta distancia de aquí va a estar definida con esta fórmula. Es decir, tenemos una perturbación externa que viene dada por este artefacto con el pistón que va a estar empujando o tirando del resorte en esta posición que está unida con esta ecuación. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas para este caso. Y vamos a ver que el peso ahora está hacia abajo y lo que va a cambiar es la fuerza del resorte, que va a ser K por D estática más X, lo que habíamos visto, pero ahora le tengo que restar este pedacito, esta distancia, dm por el seno de omega f por t, debido a este artefacto que está, a este mecanismo que lo está perturbando el sistema. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Podemos encontrar que m por g menos k por d estático se anulaba. Podemos encontrar que la ecuación gobernante va a ser k por x más m por x dos puntos igual a k por ese dm, ese radio del artefacto, esa amplitud de la perturbación, digamos, senoidal, por el seno de omega f por t. Esta, si se fijan, tiene una forma muy parecida al caso anterior, y la solución de esta ecuación va a ser igual a la solución de la ecuación anterior si la fuerza externa del otro caso es igual a k por dm. Es decir, son casos análogos siempre que se cumpla que la fuerza externa es la constante k por este desplazamiento m, amplitud de la perturbación de este mecanismo. Y por supuesto la solución va a tener la misma forma que en el caso anterior. Son dos formas de ver este forzamiento de la respuesta en el caso de vibraciones sin amortiguamiento. Vamos a forzar tanto como una fuerza senoidal o como este mecanismo que va a estar empujando o tirando del resorte de forma senoidal. Habíamos visto que xm es f sobre k, 1 menos omega f sobre omega n, ambos al cuadrado. Y vamos a ver acá un elemento importante que es el factor de amplificación. El factor de amplificación viene dado por xm, que es la amplitud de la respuesta como consecuencia de la perturbación,
dividido la amplitud de esa perturbación. Es decir, tenemos como una especie de salida aquí en la respuesta dividido la entrada. La relación entre la amplitud de la salida sobre la amplitud de la perturbación de entrada. Es decir, cuánto se amplifica la señal entre la salida y la entrada. Hacemos F sobre K dividido dm. Tenemos xm, f sobre k. Si ahora lo dividimos por dm, también va a ser f sobre k. Entonces estos dos términos se van a anular. Va a quedar 1 dividido todo esto. Es decir, el factor de amplificación tiene esta forma. Y si se fijan, esta ecuación del factor de la amplificación, cuánto gana la salida con respecto a lo que le entrego en la entrada, va a tener una forma así. Cuando va a depender, por supuesto, de la relación entre la frecuencia de la perturbación y la frecuencia natural del sistema. Cuando la frecuencia de la perturbación sea 0, nos vamos a este eje, es decir, tenemos factor de amplificación versus la relación de frecuencias. Cuando la frecuencia de la perturbación sea 0, el factor de amplificación será 1, salida igual a entrada. Cuando la frecuencia de la perturbación se acerque a la frecuencia natural del sistema, es decir, cuando este cociente sea cercano a 1, 1 menos un número cada vez más parecido a 1, a medida que esto se acerca a omega n, entonces este cociente se va a hacer más chico y, perdón, el denominador se va a hacer más chico y todo este cociente se va a hacer más grande y se va a ir acercando asintóticamente hasta que en 1 se va a volver infinito, digamos. Y luego, a medida que esto siga creciendo, va a ir decreciendo y siendo asintótico en 0. Es decir, que el factor de amplificación, cuánto se amplifica la salida con respecto a la entrada, va a ser más grande cuanto más cercanos estemos con la frecuencia de la perturbación a la frecuencia natural. Es decir, si nos acercamos con la frecuencia natural a la frecuencia a la frecuencia de la perturbación a la frecuencia natural, la amplificación de la salida va a ser muy grande. Es decir, en un sistema mecánico nos tenemos que tratar de alejar de la frecuencia natural para que las vibraciones no sean tan grandes y la amplificación de una pequeña entrada no se haga una salida muy grande. Si estamos exactamente igual, las vibraciones van a ser muy grandes. Si no hubiera amortiguamiento, serían infinitas cuando la frecuencia de la perturbación es igual a la frecuencia natural de ese sistema. Vamos ahora a resolver un caso práctico. Tenemos la constante de la masa 6 kilos, la constante de cada resorte 30 newton sobre metro, las condiciones de borde ambos 0, la velocidad y la posición inicial 0. Y ahora nuestra fuerza de perturbación va a ser 5 newton por seno de 2t. Tenemos aquí nuestras ecuaciones que nos van a servir para calcular. Primero lo que vamos a calcular es omega n, raíz de k sobre m, 2,241 sobre segundo. Entonces xm, f sobre k, 1 menos omega f sobre omega n, ambos al cuadrado, me da 0,83 metros, que es la amplitud de la salida. Entonces nuestra ecuación, si reemplazamos los valores que te calculamos, va a ser a por el seno de omega natural por t más phi, estas son las constantes que tenemos que hallar, más la amplitud de xm por el seno de 2t. Derivamos una vez y queda esta expresión. Y ahora sí vamos a utilizar las condiciones de borde, x0 igual a 0 igual a por el seno de phi. Todo lo otro se anula en esta expresión cuando reemplazo t igual a 0. De acá podemos sacar que phi es igual a 0. Y para x.0 igual a 0, que es la otra condición de borde, va a quedar 0 igual a 2,24 por a por el coseno de 0 más 0,83 por 2.
Coseno de 0 es 1, aquí también quedaba coseno de 0, que era 1, entonces es 0,83 por 2 por 1, y acá queda 2,24 por A por el coseno de 0, que también es 1. Entonces, si reemplazamos, A va a ser menos 0,83 por 2 dividido 2,24. Por lo tanto, la amplitud va a ser menos 0,74 metros. Aquí está esta constante. Por lo tanto, encontramos los valores y la solución con sus constantes correspondientes va a ser la siguiente. Esta es la ecuación solución para nuestra ecuación diferencial con sus parámetros correspondientes. Ahora vamos a ver el caso de las vibraciones libres amortiguadas. En este caso tenemos el mismo sistema de la constante K del resorte y una masa, y tenemos un mecanismo que es el amortiguador. El amortiguador lo que va a hacer es, ante un cambio en la posición X, le va a oponer una fuerza proporcional a la velocidad. Es decir, cuando esto se esté moviendo para este lado, el amortiguador le va a proporcionar una fuerza resistente a ese cambio de la posición, que va a ser proporcional a su velocidad en ese instante. De esta forma lo que va a hacer es frenando todo el tiempo el movimiento de la masa y por supuesto del resorte. El amortiguador generalmente es un mecanismo que es un cilindro y un pistón lleno de algún fluido, generalmente aceite, que el movimiento dentro de ese fluido hace que se produzca este efecto de amortiguación y de respuesta ante el movimiento. Si analizamos la sumatoria de las fuerzas en ese instante para una determinada posición X, vemos que la fuerza del resorte va a ser K por D estática más X, como en los casos anteriores, la fuerza del peso, y tenemos entonces la fuerza de amortiguación, que va a ser una constante C de amortiguación por la velocidad, por la derivada primera de X. Y estas van a ser todas las fuerzas que voy a tener actuando sobre la masa. Por supuesto, esta fuerza va a ser contraria al movimiento. Si me estoy moviendo para acá, para abajo, esa fuerza va a ser hacia arriba. Entonces hago la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y si desarrollo un poco esto, otra vez K por D estático y mg valen lo mismo. Por lo tanto, van a desaparecer y la ecuación diferencial gobernante va a ser K por X más C por X punto más M por X2 punto igual a 0. La ecuación diferencial que me va a estar gobernando el movimiento de este cuerpo. La solución para esta ecuación diferencial va a tener la forma X igual a E a la lambda T. Si reemplazo x punto y x2 punto, si derivo una y dos veces y reemplazo eso que me da en esta ecuación, voy a armar una ecuación K por E a la lambda T, que es x, más C por x punto, que va a ser lambda por E a la lambda T, más M por x2 punto, en donde x2 punto, si derivan esto dos veces, va a ser lambda al cuadrado por E a la lambda T, y esto igual a 0. De acá puedo sacar factor común E a la lambda T y pasarlo como dividiendo. Y me va a quedar que esta ecuación va a ser K por más C por lambda más M por lambda cuadrado. Una ecuación de segundo orden, cuyas raíces lambda las puedo resolver utilizando la resolvente, la fórmula resolvente, que van a quedar estas raíces menos C sobre 2M más menos raíz de C sobre 2M cuadrado menos K sobre M. Otro parámetro que vamos a definir es el amortiguamiento crítico. Cuando esta raíz, lo que hay dentro de la raíz se hace 0, vamos a determinar que ese amortiguamiento, esa constante de amortiguamiento la vamos a llamar amortiguamiento crítico, y si despejamos de lo que hicimos 0 acá dentro de la raíz, vamos a ver que ese valor de amortiguamiento crítico va a ser 2m por la frecuencia natural del sistema. Y la respuesta, la forma de la ecuación, de la función solución, va a venir dada por los valores que tomen este lambda y este amortiguamiento, el amortiguamiento de mi sistema, qué tan grande o qué tan chico sea con respecto al amortiguamiento crítico.
Ahora vamos a ver los casos que pueden aparecer en función a estos dos parámetros. El primer caso es el caso de sobreamortiguamiento. En el sistema tengo una constante de amortiguamiento mayor al crítico. Si calculo el amortiguamiento crítico, que viene dado por la frecuencia natural y la masa, y veo que mi coeficiente de amortiguamiento de mi amortiguador es mayor, voy a tener el caso de un sobreamortiguamiento. Las raíces lambda de esta ecuación van a ser reales y distintas entre sí, y la solución va a tener la forma C1e a la lambda 1t más C2e a la lambda 2t. Si se fijan, esto no va a oscilar, es decir, la fuerza de la amortiguación es tan grande que va a hacer que eso se vaya frenando a medida que el tiempo avanza. Le aplico una perturbación inicial y eso va a ir frenándose, va a ir yendo hasta el origen de una forma decreciente y exponencial, siguiendo una ecuación como esta. No va a oscilar, dijimos, porque la amortiguación es demasiado fuerte. Tenemos el segundo caso, que es el amortiguamiento crítico. Sucede únicamente cuando el amortiguamiento del amortiguador, la constante C, es igual al amortiguamiento crítico que calculamos aquí. En este caso, las raíces lambda de la solución van a ser reales e iguales y van a valer menos C sobre 2m. Porque este valor se va a anular. Esta raíz se va a hacer 0. Entonces lambda va a valer, ambas lambda 1 y 2 van a valer menos C sobre 2m. Y la respuesta, la ecuación solución, la función solución va a tener la forma C1 más C2, ambas constantes, igual que en el caso anterior, C2 por T, e a la menos omega natural por T. Y este caso es muy importante en ingeniería porque es el caso en donde el sistema vuelve a su posición de equilibrio en el tiempo más corto. Este amortiguamiento crítico es el caso en donde el sistema vuelve a su posición de equilibrio en el tiempo más corto, pero sin oscilar todavía. Es similar a este caso, va a volver a su posición de equilibrio, pero lo va a hacer en un tiempo el más corto que permita al sistema. Este es el caso de amortiguamiento crítico de los casos que no oscilan. Luego puedo tener un caso que sí oscile y que llegue a su posición de equilibrio, pero el caso en donde alcanza la posición de equilibrio más rápido sin oscilar es del amortiguamiento crítico. Y finalmente tenemos el subamortiguamiento o amortiguamiento débil, en donde el factor C de amortiguamiento es menor al amortiguamiento crítico. En este caso las raíces gamma son complejas conjugadas y la solución va a tener e a la menos C sobre 2mt, C1 seno de 1 omega d por t más C2 por coseno de omega dt. Este omega d va a ser la raíz de esto y va a ser la frecuencia amortiguada, se va a llamar. Va a ser una frecuencia menor a la frecuencia natural. Si se fijan acá, si raíz de k sobre m es la frecuencia natural, aquí tenemos un término que lo va a estar restando, digamos, entonces la frecuencia amortiguada omega d va a ser menor. En este caso sí va a oscilar, y va a oscilar a medida que se acerca a la posición de equilibrio con esta frecuencia omega d. Y por supuesto tenemos acá el término exponencial que lo va a hacer que esto decrezca pero que oscile a la vez. Entonces tenemos tres respuestas: sobre amortiguamiento, amortiguamiento crítico y subamortiguamiento con sus funciones, solución. Entonces cuando tenemos el caso de vibraciones libres amortiguadas, tenemos que ver en qué caso estamos y aplicar la función solución determinada por ese caso, digamos. Entonces, ¿cómo van a jugar estos parámetros C, K y M? Bueno, la respuesta va a estar en función a esta ecuación y cómo sean las raíces lambda o cómo sea el amortiguamiento con respecto al crítico. Entonces tenemos un caso que es una masa de 5 kilos, la constante C 40 newton sobre metros por segundo, la de amortiguación, y la constante K del resorte 20 newton por metro. Tenemos una perturbación inicial de x0 2 metros y la velocidad inicial va a ser 0. Dejamos estas ecuaciones que nos van a servir. De aquí calculamos lambda 1 y lambda 2 menos c sobre 2m más menos raíz de c sobre 2m al cuadrado menos k sobre m.
Entonces lambda 1 y lambda 2 en este caso van a ser reales y distintas entre sí. Entonces tenemos un amortiguamiento fuerte o un sobreamortiguamiento. Lo que también podemos ver es el factor de amortiguamiento crítico de 20 va a ser, nuestro amortiguamiento va a ser mayor al amortiguamiento crítico. 40, nuestro amortiguamiento va a ser mayor a 20, que es el crítico. Entonces estamos en el caso de sobreamortiguado. Aquí lo tenemos. La solución va a ser C1 por e a la lambda 1t más C2 e a la lambda 2t. Reemplazamos los valores de lambda 1 y lambda 2. Vamos a derivar una vez esto y obtenemos x y x punto. De aquí vamos a utilizar los factores, los parámetros iniciales, x0 igual a 2. Si reemplazamos t igual a 0 aquí en esta ecuación, me va a quedar c1 más c2 igual a 2. Y para x punto 0 igual a 0 tengo, reemplazando en esta ecuación, menos 0,54 c1 menos 7,46 c2. Tenemos entonces dos ecuaciones, x0 y x punto 0, y dos incógnitas, c1 y c2. Podemos resolver por el método que queramos y obtenemos entonces las constantes c1 y c2 que me van a permitir escribir la ecuación en su forma particular: 2,16 por e a la menos 0,54t menos 0,16 e a la menos 7,46t. Y finalmente tenemos el último caso, vibraciones forzadas con amortiguamiento, es decir, tenemos la mezcla de los dos casos anteriores, constante de resorte, masa y amortiguador, y ahora le aplicamos una fuerza senoidal F seno de omega Ft, como en el caso 2. La sumatoria de fuerzas, tenemos aquí todas las fuerzas, la fuerza de resorte, la fuerza externa, el peso y la fuerza del amortiguador. Escribimos la ecuación de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración menos K por D estático igual a M por G, y me va a quedar entonces, estos dos términos se van porque se restan mutuamente y se hacen 0, y me va a quedar la ecuación gobernante, la ecuación diferencial, K por X más C por X punto más M por X dos puntos igual a F por el seno de omega Ft, igualado a la fuerza externa. La solución de esta ecuación diferencial gobernante va a tener dos partes, una parte general y una particular. La general va a tener exactamente la misma forma que en el caso de vibraciones amortiguadas no forzadas. Va a tener la forma del caso anterior y va a depender de los mismos parámetros lambda, o en el caso que estamos analizando de la amortiguación, y esas tres posibles soluciones: la del amortiguamiento crítico, la del sobreamortiguamiento o la del subamortiguamiento. Entonces este xg es igual la forma el caso anterior. Y vamos a tener un x particular, que ese x particular va a tener la forma xm seno de omega ft menos phi. Ese xm, si trabajamos un poco la fórmula, podemos determinarlo como f sobre k raíz cuadrada de esto, 1 menos omega f omega n al cuadrado, todo eso al cuadrado, más 2c sobre c crítica, omega f sobre omega n, todo eso al cuadrado. Y el valor de phi va a ser algo similar. Es decir, con estas dos expresiones podemos calcular para la solución particular cuánto vale la amplitud de esa respuesta, que fíjense depende de la fuerza externa, es decir, está siendo provocada por la fuerza externa. Si no tuviera fuerza externa, esta respuesta particular no existiría, y un ángulo de desfasaje phi. Por supuesto, esto va a estar dado con respecto a la frecuencia de la fuerza también. Vamos a tener lo mismo, un factor de amortiguamiento, la amplitud de la salida sobre la amplitud de la entrada, en el caso de nuestro mecanismo que le provocaba una perturbación senoidal, como en el caso 2. Y el factor de amortiguamiento va a tener esta expresión, esta ecuación. Vamos a tener distintos tipos de factores de amortiguamiento dependiendo de la relación de
el amortiguamiento con respecto al crítico y cómo sea la relación de la frecuencia de la fuerza y la frecuencia natural del sistema. Cuando el amortiguamiento es igual al crítico, fíjense, esto no importa que estemos aquí en la frecuencia natural, o sea, la frecuencia que le estamos aplicando sea igual a la natural del sistema, no vamos a tener una gran respuesta de salida. Cuando el amortiguamiento empieza a ser más chico con respecto al amortiguamiento crítico, por ejemplo, el amortiguamiento C de nuestro sistema es 1/4 al crítico, es bastante más chico, aquí vamos a tener cerca de la frecuencia natural, vamos a tener un pico. A medida que nos acercamos con nuestra perturbación a la frecuencia natural, vamos a ir incrementando el valor de salida con respecto al valor de entrada. Es decir, vamos a tener vibraciones cada vez más grandes a medida que nos acercamos a la frecuencia natural. Y finalmente el caso de un amortiguamiento casi nulo o nulo con respecto al crítico, es decir, C sobre C crítico igual a 0, con este valor C muy pequeño. Cuando nos acercamos a la frecuencia natural, otra vez la perturbación va a ser muy grande y en el caso de C sobre CC igual a 0 va a ser tendiendo a infinito. Es decir, otra vez tenemos dos formas de alejarnos de esta respuesta excesiva, de esta vibración excesiva, de esta amplitud muy grande. Una es alejarnos de la frecuencia natural, irnos para abajo o para arriba, de tal manera que esto, fíjense, tenga valores más pequeños, la salida tenga valores más pequeños, o provocar un amortiguamiento crítico o sobreamortiguado. Es decir, esto, cuando esta relación es grande, cuando nuestro amortiguamiento es grande, por lo menos el crítico, tenemos una respuesta de salida para todas las frecuencias, para todo el rango de frecuencias, una salida muy baja. Esta curva se achata, no importa que estemos cerca de la frecuencia natural, no vamos a tener una salida excesiva con respecto a nuestra entrada. Es decir, tenemos dos formas de evitar estas amplitudes de salida excesivas en las vibraciones.